Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos a una nueva transmisión de este programa llamado Enseñanzas Bíblicas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que está en sintonía. Le doy las gracias a Dios por, por tener esta bendición de poder compartir con ustedes, de poder aprender más de la palabra de Dios, profundizar en temas que son de interés y que nos ayudan bastante en nuestro estudio de la palabra de Dios. Es muy importante porque hay tanto por aprender, hay tanto por estudiar que a veces queremos abarcar tanto, pero yo creo que de a poco es la fórmula correcta. Siempre haciéndolo de una forma ordenada, sistemática. Y yo creo que este espacio que se dio de poder realizar este programa eh, responde a esa necesidad de poder estudiar la palabra de Dios de una forma sistemática, de una forma continua, y que nos enseña temas que a lo mejor no tocamos siempre en la iglesia o en las predicaciones, pero que sin duda alguna nos ayudan bastante a poder comprender muchas otras cosas y también a poder organizar lo que ya sabemos, lo que ya hemos aprendido, lo que ya hemos estudiado y que muchas veces se nos olvida, pero que mencionarlas nuevamente nos trae a la memoria, nos refresca mucha información que ya hemos estudiado. Así que le invito a que se vaya sumando la sintonía y que juntos podamos aprender más de la palabra de Dios y de estos temas tan importantes como lo es la teología sistemática. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cristología, ¿ya? Y específicamente vamos a hablar de títulos y nombres de Jesús, porque el programa anterior ya hablamos de cristología, comenzamos a hablar acerca de la naturaleza, quién es Jesucristo. Hoy día vamos a hablar de títulos y nombres de Jesús. No sé si alcancemos a verlos todos hoy día, ya, si no vamos a seguir haciéndolo en el programa siguiente. Pero en primer lugar tenemos que recordar que lo que vimos en el programa anterior es que en cuanto a la pregunta ¿quién es Jesucristo? ¿Ya? Fuimos muy categóricos en decir que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios mismo, ¿cierto? Que Él es Dios, que Él es la divinidad, no es parte de, no es una parte de la divinidad, sino que es la divinidad, es Dios, que Cristo es Dios, y eso también lo mencionamos en la Trinidad, que Jesucristo es Dios, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Eh, Vemos que esta declaración de Jesucristo causaba mucha controversia en sus tiempos. De hecho, los fariseos les dijeron, por buena obra no te apedreamos, o sea que no te vamos a lapidar por las buenas obras que haces, sino que vamos a apedrearte por las cosas que dices, porque siendo hombre te haces Dios. Cuando él decía yo soy el hijo de Dios, o cuando él decía ser hijo de Dios, cuando él declaraba ser hijo de Dios o cuando él confirmaba que él era el hijo de Dios. Entonces, los fariseos, ellos entendían eh, que cuando Jesús se refería a estos términos o cuando él decía yo y mi Padre somos uno, no se estaba refiriendo a una comunión, ¿cierto? A una relación íntima con el Padre, sino que se estaba refiriendo directamente a su naturaleza, que él era Dios, que él y su Padre eran uno solo, que eran iguales o que eran uno en naturaleza. Por eso los fariseos los querían apedrear. Era una reacción obvia de parte de ellos por la blasfemia que según ellos Jesucristo estaba diciendo. Entonces Jesucristo es Dios, ¿ya? Hay unos 200 títulos, hay unos 200 nombres y títulos de Cristo que nosotros encontramos en la Biblia, que podemos encontrar en la palabra de Dios. Los siguientes que vamos a mencionar el día de hoy, de los que vamos a hablar, son solo algunos de los más importantes que se mencionan en la Escritura. Y los vamos a organizar en tres secciones relativas a los nombres que reflejan, en primer lugar, la naturaleza de Cristo. Entonces vamos a ver nombres y títulos que reflejan la naturaleza de Cristo, que reflejan, en segundo lugar, su posición en la Trinidad y en tercer lugar, su obra en el mundo a favor nuestro. Entonces, estos nombres y títulos van a ser, podríamos ser clasificados bajo estos criterios.
¿ya? Bajo lo que representa la naturaleza de Cristo, lo que es su posición en la Trinidad y lo que es su obra en el mundo a favor de nosotros. En primer lugar tenemos, en cuanto a la naturaleza de Cristo, podemos hablar acerca de la piedra angular. La piedra angular. Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, ¿ya? Jesús es la piedra angular del edificio que es su iglesia. Él amalgama juntamente a judíos y gentiles, hombres y mujeres, todos los santos de todas las épocas y lugares en una estructura construida por la fe en Él, la cual es compartida por todos. Él es el fundamento principal, ¿ya? La piedra del ángulo, ¿ya? Es lo que nos une a judíos, a griegos, a judíos, gentiles, a hombre, mujer, a libre, a esclavo, y a todos los hombres de todas las épocas a lo largo de la historia. Cristo es la piedra angular, Él es el centro de todas las cosas, Él es el que une todas las cosas, ¿ya? La piedra angular. Entonces vemos que Jesucristo posee títulos, ¿ya? Esto no es un nombre, sino que es un título que obviamente no se le puede atribuir a cualquier persona. Y esto responde a la naturaleza divina de Cristo. Entonces, la iglesia no está fundamentada solamente en el testimonio de los profetas o de los apóstoles, ¿ya? Sino que la piedra angular que une todas las cosas y que es el centro de todo es Jesucristo. Entonces, esta descripción acerca de Jesucristo obviamente tiene una connotación que nos habla acerca de su naturaleza, porque no, a nadie se le atribuye este título. Y Él es la base principal, es la piedra angular. Él es el centro, Él es el centro de esta estructura, ¿ya? Que nosotros conocemos como iglesia, ¿ya? Pero no estoy hablando de una estructura física, sino que estoy hablando de lo que significa ser iglesia del Señor. Él es esa piedra angular. En Él está edificada la iglesia. Entonces, vemos que esta descripción, este título, ¿ya? De Jesucristo, corresponde a esa naturaleza divina, ¿ya? Vuelvo a decir, no cualquiera, no cualquiera se le atribuye este título, ¿ya? Sobre los discípulos, como muchos hablan de que cuando Jesucristo le dice a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia, muchos dicen que sobre Pedro que se edifica la iglesia católica lo confirma así y declara a Pedro como el primer papa como de la iglesia. Entonces, eh, eh, Pedro no es la piedra angular, los discípulos no fueron la piedra angular, ya los apóstoles, los profetas, ellos no cumplieron esta labor. Solamente Jesucristo, Él es la piedra angular, Él es el centro, Él es el que une, ¿ya? Como mencionamos anteriormente, Él amalgama juntamente a judíos y gentiles, hombres y mujeres, todos los santos de todas las edades, épocas y lugares en una estructura construida por la fe en Él. O sea, todo esto se logra, la unión, ¿cierto? Todo esto se llega a llevar a cabo mediante Cristo, mediante la fe puesta en Él.
mediante la fundamentación, podríamos decirlo así, de la fe en Cristo, en la piedra angular. Sin Él, sin Jesucristo, nada tendría sentido. Pero en Él, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, en Él y para Él fueron, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y mediante Él todas las cosas subsisten. O sea, todo tiene sentido gracias a Él. El primogénito de, otro título, el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, 15. El texto dice que Él es el primogénito de toda la creación. Ahora, no que fuera la primera creación de Dios, como algunos incorrectamente discuten. Porque el verso 16 dice que todas las cosas fueron creadas a través de Él y para Cristo. Más bien el significado es que Cristo ocupa el rango y preeminencia de primogénito sobre todas las cosas, que Él sustenta el rango más alto en el universo. Él es el preeminente sobre todo lo demás. Él está a la cabeza de todas las cosas. Él es el primogénito de toda creación. El primero, el principal de todas las cosas. Él es la piedra angular, el centro, la razón. Y Él es el primero en todas las cosas. En toda tiene la preeminencia. Por sobre todas las cosas. Él es el que sustenta el rango más alto en el universo. Entonces, declaraciones de Jesucristo, estas declaraciones acerca de Jesucristo que nosotros encontramos en la Escritura, obviamente no pueden ser atribuidas a cualquier persona o cualquier hombre. Solamente Cristo cumple con estas características. Solamente Cristo da a conocer con estas características su naturaleza divina, su divinidad, su papel, como lo vamos a ver también dentro de la Trinidad. Pero aquí vemos esa autoridad de Jesucristo. Vemos esa posición de Jesucristo, el primero en todas las cosas, la razón, la causa de todas las cosas, la piedra angular, el primogénito de toda creación, la cabeza de la iglesia. Seguimos con esa característica de Cristo, estos títulos que nos hablan acerca de la naturaleza de Cristo, que obviamente no pueden ser atribuidas a ninguna otra persona. Él es la cabeza de la iglesia. O sea, estas primeras tres declaraciones nos están hablando acerca de la suma importancia de tener claro quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué? Porque estas obras, estas características, estas atribuciones que nosotros vemos en la Escritura acerca de Jesucristo nos dan a entender la importancia de Cristo para la iglesia, la importancia de Cristo en la humanidad, la importancia de Cristo en lo personal, en cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, 22, capítulo 4, versículo 15 y capítulo 5, versículo 23 nos hablan que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo no un rey ni un papa, es el único supremo soberano gobernante de la iglesia, aquellos por quienes Él murió y que han puesto su fe únicamente en Él para salvación. Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay ninguna otra persona que por mucho rango pueda tener en una estructura eclesiástica en la iglesia, ninguna de esas personas va a ocupar el lugar de Cristo, como sucede en la iglesia católica, que el Papa, ¿cierto?, el obispo de Roma, es el vicario de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia aquí visible en la tierra. Pero sigo diciendo, estos títulos no pueden ser atribuidos a nadie más que solamente al Hijo de Dios, a Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y si Él es la cabeza de la iglesia, o sea que todo pasa por Él.
Todo pasa por Él. Él es el centro más importante. A Él es la gloria. Nuestras reuniones, nuestras actividades como comunidad cristiana, como iglesia del Señor, todas están direccionadas a Cristo, a exaltar a Cristo, a adorar a Cristo, a honrar a Cristo como la cabeza de la iglesia, como la piedra angular, como la razón de todo, como quien une todas las cosas, que le da sentido a todo. Él es la cabeza de la iglesia y así como es la cabeza de la iglesia y anteriormente mencionamos que Él es el primogénito de toda creación, quien gobierna todas las cosas, quien está en una alta posición por sobre todas las cosas, por sobre el universo, toda la creación, todo lo creado por sobre nosotros y también es la cabeza de la iglesia. No hay nada que se escape del dominio de Jesucristo, de su autoridad, de su supremacía. Y nosotros vivimos también esa, eh, bajo esa supremacía de Jesucristo, como creación de Él. Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros que componemos el cuerpo de Cristo, la iglesia, que formamos la iglesia de Cristo, nosotros estamos bajo la dirección de Jesucristo. Santo. Aquí vemos un atributo importante de Jesucristo. Hechos capítulo 3, versículo 14, Salmo 16, 10. Cristo es santo, tanto en su divina como en su humana naturaleza, así como la fuente de toda santidad para su pueblo. Por su muerte somos hechos santos y puros delante de Dios. Y aquí hay un punto bien importante, que Jesucristo es santo en naturaleza y en posición. Ahora, nosotros somos santos porque hemos dicho que en Él nosotros también somos santificados. Somos hechos santos y puros delante de Dios. Sin embargo, nuestra santidad es posicional. Ahora, en esencia, en naturaleza, ¿somos santos? Obviamente que no. Pero posicionalmente somos puestos en un lugar de santidad. Posicionalmente somos santos ante Dios. Es como la justicia. La justicia imputada por Dios a nosotros a través de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo nos imputó a nosotros una justicia. Una justicia, somos justos delante de Dios. Ahora, posicionalmente somos justos, sí, porque el sacrificio de Cristo nos hizo justos. Pero en naturaleza nosotros no somos justos, como lo es Dios, como lo es Jesucristo, como lo es la divinidad. Entonces, podemos ser santos, podemos ser justos, pero posicionalmente. Ahora, en naturaleza, ahí está la diferencia entre la naturaleza divina. Jesucristo es santo y Él otorga santidad y nos pone en un lugar de santidad, en una posición de santidad frente a Dios. Nos pone en una posición de justos ante la presencia de Dios. Jesucristo fue santo eh, eh, cuando Él estuvo aquí en la tierra, en su humanidad y en su divinidad. Él fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, pero no hubo pecado en Él. Imagínese, fue tentado en todo, en todo. O sea, imagínese usted las tentaciones que usted tiene, las tentaciones que usted ha tenido. ¿Cuántas tentaciones usted ha podido sobrellevar bien? ¿Ha podido salir airoso? ¿Cuántas de esas veces que ha sido tentado ha caído? Yo creo que muchas veces caemos más de lo que podemos, evitar. Entonces, si Jesucristo fue tentado en todo y aún así él permaneció santo, puro, entonces nos da a entender esa naturaleza totalmente eh, distinta a la de nosotros, pero que obviamente nos invita a nosotros a buscar la santidad, que nos invita a nosotros a purificarnos cada día, a santificarnos, a apartarnos del mal, a evitar la tentación, a resistir al diablo. Pero ahí vemos las diferencias que hay entre la naturaleza de Jesucristo y nuestra naturaleza.
que en su naturaleza divina Él es santo. Y en su naturaleza humana, Él también permaneció santo. Y eso es lo que a nosotros nos causa un cortocircuito en la cabeza, porque nosotros no podemos, nos cuesta, nos cuesta pensar en cómo sería una vida sin pecado. Pero Jesucristo, Él fue un hombre que no cometió pecado. Que no cometió pecado. Entonces, un hombre así, que no haya cometido pecado, no es un hombre cualquiera. No es un profeta más como hablamos la semana anterior. No es un profeta más, no es un maestro más, no es un iluminado más, sino que realmente él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y que tomó forma de hombre y que en esa condición de hombre se mantuvo fiel, santo y puro. Él es juez. Hechos capítulo 10, versículo 42. Segunda de Timoteo 4, 8 nos dicen que el Señor es juez. Vamos a leer segunda de Timoteo 4, 8 nos dice: Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Juez justo. El Señor Jesús fue señalado por Dios para juzgar al mundo y distribuir las recompensas de la eternidad. Él es juez justo. Cuando nosotros nos tengamos que en algún momento presentarnos delante de la presencia de Dios, Él nos dará nuestra retribución, retribuirá todo nuestro trabajo según su justicia. Él es justo y sus juicios son consecuentes con su justicia. Y como decíamos anteriormente, nuestra justicia totalmente es contraria a la justicia de Dios. Muchas veces creemos que las cosas que son justas para nosotros son justas para Dios, pero no es así. Debemos alinearnos nosotros a la justicia de Dios, a la santidad de Dios. Él es juez justo. ¿Qué títulos más impresionantes? Más impresionantes para que cualquiera pueda decir, no, si fue un hombre más, un curandero, un hombre que obró milagros solamente. Pero qué títulos tan impresionantes que se le dan a Jesucristo. Y eso nos deja claramente entrever esa naturaleza divina, esa naturaleza de Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores. Títulos que, títulos que, 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 que en sí poseen un peso importante. Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. 1 Timoteo 6:15, Apocalipsis 19:16. Jesús tiene dominio sobre toda autoridad, sobre la tierra, sobre todos los reyes y gobernantes y gobernadores, y ninguno puede impedirle llevar a cabo sus propósitos. Él lo dirige como le place. Entonces, si pensamos en esta frase, Rey de Reyes y Señor de Señores, un título acerca de Jesucristo, nos da a entender esa autoridad que tiene Jesucristo, ese poder que tiene Jesucristo, la soberanía de Cristo. Todo lo que sucede alrededor nuestro y que es consecuencia o responde al actuar de las autoridades de este mundo, todo está bajo el dominio de Jesucristo. No hay nada que se le escape a Jesucristo. No hay nada, ningún detalle de lo que está sucediendo en el mundo bajo la dirección de reyes, de autoridades, de presidentes, de ministros, de gobernadores. Todo está bajo la voluntad de Dios, el control de Dios. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nadie
Nadie puede, nadie puede contradecir los mandatos de Jesucristo. Nadie puede decirle a Cristo qué hacer y qué no hacer. Porque como vimos anteriormente, Él es Rey o Él es Señor, juez justo. Por lo tanto, Él sabe impartir justicia. Él sabe cómo gobernar con justicia. De hecho, Él gobernará al mundo. La palabra de Dios nos dice que Él gobernará al mundo. Entonces, ahí veremos claramente, nosotros vamos a ser testigos claramente de esta autoridad, de esta justicia de Dios, de esta autoridad de Dios, de esta soberanía de Dios y de esta clara declaración de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús vino a un mundo entenebrecido por el pecado y derramó la luz de la vida y la verdad a través de su obra y sus palabras. Él ha abierto los ojos de aquellos que confían en Él para que caminen en la luz. Y también el texto de Juan capítulo 3 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Pero Jesucristo es la luz del mundo. Él es la verdad. Para aquellas personas que, que, que vieron a Jesús, que fueron testigos de sus palabras, de sus obras, y aquellas personas que creyeron por el obrar de Jesucristo, por las palabras, por el mensaje de Cristo, ellos obviamente vieron una luz en su corazón. Vieron la luz de Cristo, y no estoy hablando de una luz que les resplandeció literalmente, pero sí ellos abrieron su corazón, abrieron sus ojos espirituales y vieron la luz de Jesucristo, la luz del mundo, vieron la verdad. Sus ojos estaban oscurecidos, entenebrecidos por el pecado, por la mentira, por el error, por el engaño. ¿Y cuántas personas hoy en día siguen abriendo sus ojos cuando se topan cara a cara con Jesucristo? ¿Cuántas personas están perdidas? Sus ojos están cegados, entenebrecidos en el alcohol, en las drogas, en vicios, en muchas cosas, en adicciones. Y realmente ellos en esa vida que llevan están viviendo una vida de oscuridad. Realmente no saben cómo salir de esa oscuridad. Pero cuando Cristo llega a la vida del hombre, se abre la vista espiritual. Las tinieblas salen, las tinieblas retroceden. Y ahí el hombre recién puede darse cuenta de que vivió una vida en el pecado, en la maldad, en la oscuridad, y que Jesucristo realmente es la luz, que Jesucristo realmente es la verdad, es la vida. Yo soy la luz del mundo. Y otro punto importante en esto es que también la palabra de Dios nos dice que nosotros somos luz. ¿Reflejamos nosotros la luz de Cristo en nuestra vida? ¿Nuestra vida refleja la luz de Cristo? ¿O nosotros brillamos por nuestras propias luces? A veces nuestra luz pareciera como las luces de Navidad, que prenden, apagan y en algún momento se echan a perder y no brillan más, no alumbran más. Jesucristo es la fuente principal
es la luz del mundo. Nosotros también somos luz, debemos reflejar la luz de Cristo. ¿Qué título más impresionante? La luz del mundo. Cuando el mundo estaba sumido en pecado, en maldad y en oscuridad, Cristo alumbró como la luz del mundo. El príncipe de paz. ¿Qué título más impresionante? Más potente. Príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice así la escritura, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De hecho, aquí leímos muchos títulos acerca de Jesucristo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Jesús vino no a traer la paz al mundo mediante la ausencia de guerras, sino la paz entre Dios y el hombre, que estaban separados por el pecado. Él murió por reconciliar a los pecadores con un Dios santo. Y eso es importante. Y ese es el concepto que los judíos no entendieron cuando Jesucristo vino a la tierra. Ellos esperaban a un, a un Mesías libertador que los librara del yugo de la opresión del Imperio Romano, que pusiera a Israel por sobre las demás naciones y que les volviera a entregar la gloria que alguna vez tuvo el pueblo de Israel. ¿Ya? Ese era el concepto, y ese era el concepto también errado que los líderes religiosos también habían alimentado durante el paso del tiempo con la esperanza de la llegada de este Mesías. Entonces, claro, bajo el yugo del Imperio Romano, la única opción de ellos de poder librarse de ellos era que llegara el Mesías, que el Mesías se hiciera presente y que él los libertara. De hecho, había una secta religiosa llamada los Celotes que estaban a favor de levantarse en armas en contra de Roma. Y si aparecía el Mesías, obviamente ellos iban a estar a favor de una sublevación. Pero Cristo no es el príncipe de paz que viene a traer paz por la ausencia, como hemos dicho, mediante la ausencia de guerras. De hecho, la palabra dice que Él no vino a traer paz, sino que disensión, división, el Padre con el Hijo con el Padre. Pero a eso se refiere en cuanto a la convicción que trae Jesucristo, que muchos van a abrazar la fe cristiana y otros no. Que en una familia sí, el padre va a creer, pero los hijos no, o que el hijo va a creer y el padre no. A eso se refiere que trae división, disensión. Pero el príncipe de paz se refiere a que él vino a instaurar la paz entre Dios y el hombre. Y esto también pareciera ser contradictorio dentro de lo que es el concepto de la paz, porque Cristo nos entregó paz, o Cristo vino a instaurar la paz entre Dios y los hombres, pero a precio de la ira de Dios sobre él. Él es príncipe de paz, pero sobre él se derramó la ira de Dios a causa de nuestro pecado. A causa de nuestro pecado, la ira de Dios se derramó sobre él. Pero ¿quién nos imputa Jesucristo a nosotros? Paz entre Dios y nosotros. Él nos imputa justicia, santidad y paz. Príncipe de paz. Entonces, vemos que Jesucristo
en su naturaleza, como hijo de Dios, como Dios mismo, puede cumplir con todas estas declaraciones que hemos mencionado. Puede cumplir con estas declaraciones o son muy aplicables a Él, estos títulos. Porque Él sí realmente cumplió con todas estas cosas y cumple con todo esto que hemos mencionado, con todo esto que hemos visto. La escritura es clara en hablarnos acerca de Él, de su posición, de su naturaleza. Y nos aclara a nosotros esa importancia. La palabra de Dios nos aclara esa importancia. Debemos recordar que el tema de la escritura es la redención del hombre a través de Jesucristo. El personaje principal es Cristo. De hecho, lo mencionamos ya al principio. La piedra angular, el principal, ¿cierto? El primero de toda la creación. Juez justo, Rey de reyes, Señor de señores. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, la escritura nos habla de Él, de su propósito, de su obra, como, como, como el tema principal. Entonces Jesucristo no puede ser considerado como un simple hombre, como un hombre más, como un hombre que se le divinizó por conveniencia, sino que realmente Él era y es el Hijo de Dios y Dios mismo, el Dios verdadero. Entonces, todos estos títulos nos hablan acerca de esa identidad, de la naturaleza de Jesucristo. El otro título, Hijo de Dios. Yo creo que aquí este es un título más conocido, ¿cierto? El Hijo de Dios, Lucas 1:35. Juan 1:49 nos hablan acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios. Jesús es el unigénito Hijo del Padre. Capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Juan. El título del Hijo de Dios es usado 42 veces en el Nuevo Testamento, lo que afirma la deidad de Cristo. Entonces, este título afirma claramente la deidad de Jesucristo. No como parte de la divinidad, como lo mencioné, sino que como la divinidad misma. Jesucristo no es parte de Dios, sino que Él es Dios. Y Él es el Hijo de Dios. Por eso es que los fariseos lo querían apedrear por la blasfemia que Él decía. Porque ellos le decían, siendo tu hombre, te haces igual a Dios. Pero Él, con todos estos títulos que hemos mencionado anteriormente, que aplican claramente a Él y que Él, claramente, perdón, evidencia en su naturaleza, Él evidencia en su actuar, claramente nosotros podemos ver que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, que Jesucristo no mentía acerca de sí mismo, sino que Él declaró serlo, demostró serlo, y todo lo que la Escritura nos habla acerca de Jesucristo apunta a esta naturaleza divina. El Hijo del Hombre, Juan capítulo 5, versículo 27, usado como contraste al Hijo de Dios. Esta frase afirma la humanidad de Cristo, la cual existe junto con su divinidad. Y otro punto importante también de la naturaleza de Cristo es esta, eh, podríamos decir así, esta dualidad en su naturaleza, divina y humana. La Escritura declara que Él era el Hijo de Dios, pero también Él se da a conocer, y de hecho es un título que Él utiliza mucho, el Hijo del Hombre, dando a entender también esa naturaleza humana, que Él no aparentó ser un hombre, sino que realmente fue un hombre. Entonces aquí vemos la grandeza de la naturaleza de Jesucristo, porque si Él fue 100% hombre, si Él fue hombre, el Hijo del Hombre, se Él declara como se identifica con la naturaleza humana, entonces vemos la grandeza de su naturaleza porque aún siendo humano, aún tomando la forma de hombre, aún así mantuvo su santidad,
fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, vemos esa identidad de Jesucristo, esa sorprendente naturaleza de Jesucristo. Ahora, el hecho también de que Jesucristo sea 100% hombre y 100% divino también es una cuestión muy difícil de poder digerir, en el sentido de que no podemos explicarlo. ¿Cómo Jesucristo tiene dos naturalezas? Es difícil de poder explicar. ¿Ya? Podemos razonar podemos razonar coherentemente y exponer de forma coherente la doctrina acerca de la doble naturaleza de Jesucristo. Sin embargo, poder explicar esa doble naturaleza, entenderla es obviamente algo totalmente imposible. Es como cuando hablamos acerca de la Trinidad, de que podemos explicar, podemos razonar, podemos presentar argumentos, ver lo que la Biblia nos dice, pero entenderla es obviamente imposible, porque no podemos entender algo que está dentro de la naturaleza eterna de Dios. Ahora sí, lo que podemos entender es que Jesucristo sí se identificó con nosotros, sí fue 100% hombre. Entonces muchos podrían decir en esto, entonces, si Él fue 100% hombre, pero también fue 100% divino, entonces todos los milagros que hizo o todas las cosas que hizo fue porque Él era Dios, no pecó porque Él era Dios. Él conocía el corazón de los hombres porque Él era Dios. Pero ahí podemos ver también que dentro de su naturaleza humana, también estaba limitado a ciertas cosas. En cuanto a su naturaleza humana. Pero él también obraba milagros, él conocía el corazón de las personas, él hacía milagros, él podía resistir la tentación, y nos demostró de una forma, porque él estaba constantemente en oración, constantemente buscando la presencia de Dios. Y eso nos da a entender que Jesucristo, cuando él estuvo aquí en la tierra, él sentía la agonía de no estar cerca de su Padre y sentía esa necesidad de acercarse a Dios, porque si él se alejaba de Dios, él sentía como podemos decir o entenderlo así, como él sentía la necesidad de estar cerca de estar cerca de Dios, de estar cerca del Padre, de, 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 de no apartarse de él. Porque nos daba a entender a nosotros también que nosotros podemos llegar a ser igual a Cristo, porque Él fue hombre y Él nos demostró el camino, nos marcó el camino, nos trazó el camino para ser igual a Él. Entonces nos da a entender que nosotros también tenemos esa necesidad. Si Él tuvo necesidad cuando estuvo aquí en la tierra, también nosotros la tenemos. Entonces, todos los milagros que Jesucristo hacía, todas las demostraciones sobrenaturales que Él hizo, también nos da a entender que nosotros, cuando Él nos dice mayores cosas haríamos nosotros, porque también eso depende no de que si Jesucristo era divino o no. Eso nos da a entender que Él obraba todas aquellas cosas también porque Él tenía esa comunión con el Padre. No podemos descartar esa posibilidad de que la, que gran mayoría o parte de los milagros fueron realizados por la comunión que él tenía con el Espíritu Santo, con la comunión que él tenía con el Padre. Entonces muchos dicen, es que Jesucristo caminó por el agua porque él era Dios. Pero ha pensado en la otra posición, en que también él fue hombre y él también dependió del Espíritu Santo, dependía de Dios. El Espíritu Santo, después que fue bautizado, lo llevó al desierto para ser tentado, y él dependió del Espíritu Santo. Y salió lleno del Espíritu Santo, lleno en el poder del Espíritu Santo, nos dice Lucas capítulo 4, versículo 14, lleno en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, si él se tuvo que capacitar en el desierto, si él tuvo que depender completamente del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo también lo iba a llenar de poder para obrar milagros, para resucitar muertos de la sepultura, para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos. Entonces muchas veces nosotros hablamos tan fácilmente, es que Jesucristo era Dios, por eso caminó por el agua, por eso sanó al ciego, por eso levantó a Lázaro. Pero también vemos la otra parte que yo creo que Jesucristo también quiere que nosotros podamos ver.
en Él, en que Él tenía comunión con el Padre, en que si Él conocía el corazón de los fariseos, si él conocía las intenciones de sus corazones, lo que ellos pensaban dentro de sí mismos, es porque también tenía revelación del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos esa eh, eh, gran revelación de la palabra de Dios, que no es un misterio, sino que es una revelación, ¿cierto? Lo encontramos ahí, que Él fue 100% hombre y también fue 100% divino. 100% divino, 100% hombre. Entonces, eso también nos lleva a nosotros a poder buscar más de la presencia de Dios, porque si nosotros decimos, es que Jesús sanado a los enfermos, caminó por el mar, porque Él era Dios. Entonces, como nosotros no somos Dios, no podemos hacer lo mismo. Pero el Señor dijo que mayores cosas haríamos nosotros. Eso, Jesucristo nos invita a que nosotros tengamos intimidad con Dios, a que nos apartemos en lugares desiertos, lejanos, para tener intimidad con Dios. Él pasaba horas y horas y horas orando. Jesucristo le dice a los discípulos antes de ser entregado, ya para ser crucificado. Él le dice, ni siquiera una hora pueden orar conmigo. Imagínense, una hora. ¿Cuántos de nosotros oramos una hora, mínimo? Porque Jesucristo les dijo, ni una hora, así como mínimo, ni una hora pudieron orar conmigo. Entonces, vemos que Jesucristo, ¿por qué necesitaba tanta oración? ¿Por qué en ese momento necesitó tanta oración? Porque se venía un momento difícil. No podemos decir ahí que Jesucristo resistió la cruz y el dolor todo porque era Dios. Se acercaba un momento difícil que tenía que enfrentar como hombre y morir en la cruz. Entonces, tenemos que, tenemos que ver ahora la otra realidad. Siempre hemos hablado acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no hablamos de Jesucristo el Hijo del Hombre. Y no vemos y no profundizamos en la naturaleza humana de Jesucristo. Y en lo que en la naturaleza humana de Jesucristo Él nos vino a enseñar. Entonces, si fue necesario que Jesucristo viniera a tomar forma de hombre, si el verbo se hiciera carne, es porque hay algo ahí que nos quiere enseñar a nosotros. Que podemos profundizar un poco más ahí en lo que es la naturaleza de Jesucristo. El verbo o la palabra, como dice Juan capítulo 1, versículo 1, y primera de Juan capítulo 5, versículo 7 al 8. El verbo es la segunda persona del Dios Trino, quien habló y fue hecho, quien en la primera creación habló y creó todas las cosas de la nada, quien era desde el principio con Dios el Padre y era Dios mismo, y por quien todas las cosas fueron creadas, o sea, Jesucristo. Él es el verbo. Cuando Juan presenta a Jesucristo como el verbo, él le está volando la cabeza tanto judíos como griegos, como paganos, todo, porque todos tenían un concepto, la palabra original es la palabra, logos. Jesucristo es el logos. Y los judíos tenían un concepto del logos, de la palabra de Dios. Porque cuando vemos en el principio, de hecho Juan, él dice, en el principio, lo está llevando claramente al libro de Bereshit, Génesis. En el principio era el logos, era el verbo, era la palabra. Y los judíos estaban familiarizados con el tema de la palabra. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. El poder de la palabra de Dios. Y para los griegos también el concepto del logos también era un concepto filosófico que ellos poseían y de la verdad, de el origen, la causa de todas las cosas. Había una filosofía acerca del logos también. Cuando Juan presenta a Jesucristo como el logos, él les cambia obviamente su concepción, sus conceptos acerca del logos. Y él dice, el logos, lo que ustedes creen, judíos, griegos, gentiles, paganos, todo, Cristo
es el Logos. Cristo es el Verbo. Cristo en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo Hijo de hombre. La palabra de Dios. La revelación de Dios. Entonces, este título nos habla mucho acerca de Jesucristo. Hay veces que nosotros estudiamos la escritura, hay veces que nosotros hablamos de, de Jesucristo y hablamos de los milagros y hablamos de su persona y lo hablamos de una forma tan superficial muchas veces que olvidamos la importancia de la persona de Cristo, de ahondar más en Él, de ver ciertos detalles, de ciertas declaraciones, de estos títulos que nos hablan acerca de Él, que nos llevan a dar una mayor importancia a la persona de Jesucristo, a que Cristo tome más importancia en nuestros corazones, a que nosotros también le demos el respeto que merece, la autoridad que merece, no que nosotros le demos, sino que nosotros podamos reconocer esa autoridad, podamos reconocer lo importante que Él es para nosotros y de lo que, de cuán importante es lo que nosotros necesitamos de Él, lo que nosotros necesitamos de Jesucristo, necesitamos de Él, necesitamos ser más como Él, necesitamos identificarnos con Él. Pareciera, como les decía, cuando hablamos del Hijo de Dios, pareciera que lo vemos como algo, una persona lejana. No, porque Él era el Hijo de Dios, hizo esto, y nosotros tenemos que conformarnos porque no somos Dios, somos humanos, siempre decimos, somos humanos, pecamos. Pero si Jesucristo tomó forma de hombre, nos dio un ejemplo, Él se identificó con nosotros, Él se identificó claramente con nosotros, se bautizó sin tener la necesidad de ser bautizado, se identificó con nuestra naturaleza. Entonces, nosotros no tenemos que obviar todo lo que la Escritura nos está enseñando, no tenemos que dejar pasar por alto lo que la Escritura nos enseña acerca de Jesucristo. Estudiar la vida de Cristo, estudiar las enseñanzas de Cristo, estudiar cómo Cristo, Él se desenvolvía, cómo le enseñaba, cómo Él se movía. Porque cada vez que nos llenamos más de Cristo, cada vez nos parecemos más a Él. Cada vez que hablamos de Cristo, cada vez hablamos más como Él. Cada vez que nos acercamos a Cristo, cada vez nos vemos como Él, caminamos como Él, nos vestimos como Él. Aquí me refiero con esto que nosotros debemos reflejar a Cristo, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo, que cuando la gente nos mire pueda decir, mira, ahí va un cristiano. ¿Por qué? Porque ve a Cristo en nosotros. Que no nos digan, ahí va el religioso, ahí va el que se pega con una piedra en el pecho. No sé si así es la frase, o que se pega en el pecho. Ahí va el aleluya. Ahí va el canuto, como nos dicen aquí en Chile. Que nos puedan decir, ahí va un cristiano. Porque realmente ven a Cristo en nosotros. Y es un llamado de atención para todos nosotros. Para mí, en que a veces hemos olvidado querer ser como Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos otro referente, el apóstol, el profeta, mi líder, mi líder de jóvenes, mi ministro de alabanza. A veces no nos queremos parecer a Cristo porque vemos a Cristo una persona muy lejana, muy distante. ¿Por qué? Porque queremos ver a Cristo en lo que hace el hermano. ¿Por qué? Porque lo que hace el hermano es entretenido, me causa gracia.
No me molesta tanto el mensaje del hermano. Entonces quiero ver a Cristo ahí. No al Cristo de la Escritura. No al Cristo de la palabra. No al Cristo vivo, al Cristo real. No al Verbo hecho carne. No al Cristo que anduvo aquí en la tierra, al que obró milagros, al que predicó, al que sanó enfermos, pero también entregó un mensaje duro, que los discípulos, los mismos discípulos le decían, ¿quién podrá oír este mensaje? Como Jesucristo, frénate un poco, no seas tan duro, porque ¿quién va a querer oír un mensaje así? Y muchas veces nosotros vemos a Cristo en un lugar equivocado. O estamos idealizando a Cristo en una persona que realmente no muestra a Cristo. Volvamos al Cristo de la Escritura. Y así nosotros vamos a poder estar seguros de que nos estamos pareciendo más a Él y no a lo que otro quiere aparentar ser. Entonces, es un punto bien importante. El verbo de Dios, Apocalipsis 19, 12, versículo 13, dice, o sea, nos dice, nos da esta declaración, el verbo de Dios. Este es el nombre dado a Cristo que es desconocido por todos excepto por él mismo. Denota el misterio de su divina persona, el verbo de Dios. Hablamos que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne. El verbo de Dios. La palabra de Dios, el logo de Dios. Entonces vemos que Cristo no era cualquier persona. Y muchas veces, como les decía, hasta nosotros tenemos un concepto errado de Cristo o un concepto tan pequeño de Cristo o una impresión tan pequeña de Cristo, tan básica de Cristo, que es tiempo ya de poder cambiar ese concepto. El verbo de vida, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Jesús no solo habló las palabras que conducen a la vida eterna, sino que de acuerdo a este verso, Él es la palabra misma de vida respecto a la vida eterna de gozo y plenitud que Él provee. Él es el verbo de vida. Como dice también Juan capítulo 6, eh, capítulo, capítulo 6, versículo 4, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no quiero equivocarme. San Juan cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. 14:6, ya estaba equivocado. Entonces, Él es la vida. Entonces, Jesucristo no habló solamente palabras que conducen a la vida. No habló acerca de un camino hacia la salvación. No habló acerca de un camino que Él no haya mostrado un camino distinto a Él, sino que Él es el camino. O sea, no mostró el camino, pero nos mostró su vida. Él es la verdad, nos habló de la verdad, pero no nos habló así como de la verdad en otro lugar. No nos habló de la verdad de forma externa a Él, sino que habló de la verdad hablando de sí mismo. Y Él es la vida. O sea, Él no habló acerca de palabras que conducen a la vida, no habló acerca, no dio mensajes motivacionales que invitaban a vivir una vida plena, una vida abundante, sino que él era la vida, Él se presentaba como la vida. Él era el pan que había descendido del cielo, Él era el agua de vida eterna. El que come de Él, el que bebe de Él, no va a tener hambre jamás ni sed jamás. Porque Él es verdadera comida y verdadera bebida. O sea, Él es nuestro alimento espiritual, Él es el que nos da vida. Él es vida en sí mismo. Y Él nos invita a vivir en Él. Él es la palabra misma de vida respecto a la vida eterna de gozo y plenitud que Él provee.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia, o sea, una calidad de vida. Porque Él es la vida. Él entregó su vida por nosotros, para darnos vida. Entonces, estos títulos que nos hablan acerca de la naturaleza, estos nombres y títulos de Cristo que nos hablan acerca de su naturaleza, nos dejan impactados porque nos presentan a Jesucristo de una forma tan distinta a veces de la que nosotros nos imaginábamos acerca de Él, o del concepto tan básico que nosotros teníamos, de la información tan básica que poseemos a veces de la Escritura, y en este caso acerca de Jesucristo, que ese concepto tan básico que muchas veces tenemos, y no quiero ser despectivo cuando digo esto, no quiero ser juicioso, sino que solamente digo que me incluyo que tenemos un concepto tan limitado de Cristo, tan básico, que es así como lo presentamos, como un Cristo tan pequeño, que si usted está enfermo, el Señor la va a sanar. Que si usted tiene problemas, el Señor le va a solucionar los problemas. Venga a Cristo. Presentamos a Cristo de una forma tan básica, tan pequeña, tan insignificante muchas veces. Y no le hablamos a la gente de que Cristo es el verbo de vida, es el verbo de Dios, el verbo hecho carne, la palabra de Dios, la revelación de Dios, la cabeza de la iglesia, la persona preeminente por sobre todo el universo, el que tiene autoridad, el Rey de reyes y Señor de señores, el juez justo, el santo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces presentamos de esa forma tan limitada que tenemos, que tenemos de Dios, de Jesucristo, así también lo presentamos, con ese mismo concepto tan limitado. Por eso es importante que profundicemos en la palabra de Dios, profundicemos en la vida de Cristo. Profundicemos en la vida de Cristo, así como nos gusta leer libros de ciertos autores y que nos gusta la forma que escriben y que nosotros nos identificamos muchas veces y también como que sentimos que conocemos a la persona que está escribiendo, nos identificamos y conocemos más de él a través de sus escritos, así también involucrémonos en la vida de Cristo para que podamos identificarnos con él, para que podamos sentir como él y, como le decía, hablar como él, ver como él. Tenemos la mente de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos la iglesia. O sea que estamos dentro ahí de los pensamientos del Señor. Así que le invito a que podamos juntos aprender más de Jesucristo. Nos quedamos solamente en el primer concepto acerca de la naturaleza, de los nombres y títulos que nos hablan acerca de la naturaleza de Jesucristo. El próximo programa vamos a hablar acerca de su posición en la Trinidad y de su obra en el mundo a favor nuestro. Así que le doy gracias a Dios por este tiempo que nos permitió poder estudiar. Gracias le doy a Dios por ustedes que están ahí atentos a la sintonía. Espero que el Señor les sea bendiciendo cada día, les sea dando más sabiduría, que se vaya interesando, y no tan solamente en estos estudios, sino que también hay muchos otros hermanos que tienen mucha capacidad también para poder hablar de la palabra de Dios, para poder presentar todos estos temas. La idea es enriquecernos con el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios, que es importante, porque ella nos va a instruir, nos va a guiar, muchas veces nos va a reprender, nos va a exhortar, pero todo esto para que nosotros estemos preparados para toda buena obra, seamos obreros perfectos, obreros preparados, con herramientas poderosas para poder hablar de la palabra de Dios, para poder compartir con nuestros hermanos, con nuestras iglesias y por sobre todo para compartir con aquellos que no conocen el nombre de Dios. Así que les invito a que juntos podamos seguir aprendiendo. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad que me dio de poder compartir con ustedes. Les espero en una próxima transmisión más de este programa llamado Enseñanzas Bíblicas. Así que muchas bendiciones y nos vemos, nos escuchamos
en una próxima transmisión más de este programa. Dios les bendiga.